Y ahí es donde confunden el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Dios te bendiga, bienvenido a mi canal. Es un gusto para mí que estés nuevamente viendo uno de mis videos. Si no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo presionando el botón que está en la parte de abajo, activando la campanita también de notificaciones si no quieres perderte ninguno de mis videos. Y si te gusta este video, puedes dejar tu manita arriba, tu like, y compartirlo en las redes sociales con tus amigos, con tus familiares, para así que el mensaje de la palabra de Dios fluya, se siga esparciendo. El día de hoy yo quiero tocar un tema un poco complicado, un tema un poco controversial. Espero no incomodar a nadie, sino solamente yo quiero hablar lo que en la palabra de Dios dice. Lo digo un tema controversial porque en muchas denominaciones este tema es un poco mal enseñado, pero es bueno que nosotros podamos aprender. Si te interesa aprender, pues le vas a poner atención al video y vas a leer con tu Biblia los pasajes que yo te voy a dar para que tú puedas ver lo que la Biblia realmente dice. No lo digo yo no soy quien para venir y introducirte alguna enseñanza, sino que yo solamente te lo expongo, tú lo analizas y la palabra de Dios es la que va a hablar a tu vida. El tema que quiero tocar es acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es un tema controversial en las iglesias? ¿Por qué el error en las iglesias cuando hablan acerca de este tema? Pues es un tema controversial, un tema complicado o un tema mal enseñado, por decirlo de esta manera, porque lo han aprendido mal. Pero es un tema que no es complicado de explicar. No es complicado de explicar porque la misma Biblia nos aclara y nos enseña ese tema. Las denominaciones dicen, bueno, el bautismo del Espíritu Santo es el siguiente. Si tienes el bautismo del Espíritu Santo, entonces ya eres un cristiano maduro y ya tienes el don de lenguas. Y toman el bautismo del Espíritu Santo como que fuera el don de lenguas. Si hablas en lenguas, ya tienes el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen en muchas denominaciones. No menciono nombres porque no es solo en una sola denominación, sino son varias que tienen esta idea errónea acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Quiero empezar con Mateo capítulo 3 versículo 11, que es el versículo donde mal interpretan lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. No voy a tocar el punto del fuego en este versículo, sino solo voy a hablar del bautismo con el Espíritu Santo. Mientras vayamos avanzando en el video, mientras vayamos avanzando en esta serie, porque no me va a alcanzar un video para explicarlo. Entonces, si no quieres perderte esta serie, suscríbete, activa las notificaciones, porque vamos a estar hablando acerca de este tema. Mateo capítulo 3 versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo quiero que empecemos analizando la palabra bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Empecemos por ahí. La palabra bautismo originalmente no es una palabra inventada por la iglesia o inventada por los mismos apóstoles, sino que es una palabra griega utilizada por los griegos que significa zambuir o sumergir. Un ejemplo,
Los griegos, cuando querían teñir alguna yarda, algún pedazo de tela, ellos sumergían completamente el pedazo de tela. Por ejemplo, si es un pedazo de tela blanca, lo sumergían y lo teñían el color que ellos deseaban, ya sea rojo, amarillo, violeta. Lo teñían. Entonces ellos sumergían la tela para obtener ese color, porque si no lo sumergían completamente no podían obtener el color deseado. Entonces esa palabra netamente cristiana no es originalmente cristiana, sino que los griegos la utilizaban como una forma de decir, bueno, voy a ir a zambullir, voy a ir a sumergir, voy a ir a bautizar esta ropa, voy a ir a bautizar mi camisa, voy a ir a lavar mi camisa. Entonces en esta forma utilizaban la palabra bautismo, zambullir. Entonces los apóstoles, los escritores de la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, utilizaron esta palabra para referirse a la sumersión de la persona dentro de líquido, que sería en este caso el agua, pero eran completamente sepultados, sumergidos, no solo un poquito o un chorrito de agua en la cabeza, no, sino que son completamente sumergidos en agua. Esto significa la palabra bautismo. Entonces en Mateo capítulo 3 versículo 11, Juan habla en este versículo, no es Jesús, es Juan el que habla, y él dice que el que viene tras de él los bautizará en el Espíritu Santo. O sea, él los va a sumergir con el Espíritu Santo, él los va a zambullir con el Espíritu Santo, los va a llenar con el Espíritu Santo. Entonces esto es lo que quiso dar a entender Juan cuando habló acerca de Jesús. Otro pasaje donde podemos encontrar esta referencia es en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 podemos encontrar otra referencia acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Versículo 4 y versículo 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles: esperen aquí en Jerusalén, dentro de no muchos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo, van a ser sumergidos con el Espíritu Santo, van a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces esto es lo que Jesús les habló a sus discípulos, les declaró, les habló de la promesa del Espíritu Santo. Otro versículo donde podemos encontrar esta referencia del bautismo del Espíritu Santo es en Hechos capítulo 10, donde Pedro se encuentra con Cornelio. A través del Espíritu Santo se le habla a Pedro que fuera a visitar a Cornelio para que él le anunciara el Evangelio, para que con Cornelio iniciara el Evangelio hacia los gentiles. Entonces Pedro va y le anuncia el Evangelio a Cornelio. En el capítulo 11, en el versículo 15, Pedro narra lo que aconteció con Cornelio, y él da su reporte a la iglesia en Jerusalén y les dice en el versículo 15 de Hechos 11: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces encontramos que también Cornelio y su familia, Cornelio y su casa, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Se les otorgó el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos en estas ocasiones, en estos versículos, donde se narra, donde leemos el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? Ciertas denominaciones dicen: si tú no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Y eso es para ellos el bautismo del Espíritu Santo. Eso es para ellos el bautismo con el Espíritu Santo.
Pero vamos a ver en este video que no es así. El bautismo con el Espíritu Santo es muy diferente a la llenura del Espíritu Santo y muy diferente a los dones del Espíritu Santo, que son tres cosas muy diferentes, pero que estas personas las confunden y hacen una submezcla. Mezclan todo eso y dicen, bueno, si no hablas en lengua no estás bautizado con el Espíritu Santo. Entonces ellos confunden eso y no es así. El bautismo con el Espíritu Santo es una cosa, los dones del Espíritu Santo son otra, y la llenura del Espíritu Santo es otra. Entonces vamos a revisar ciertos versículos para que podamos ir viendo estas diferencias y podamos analizar y enderezar nuestra enseñanza acerca del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es más aún que el hablar en lenguas, es más que eso. El bautismo con el Espíritu Santo es algo muy importante para la vida del cristiano, para su vida, para mi vida. Es muy importante el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es este bautismo? Vamos a ir aclarando qué es el bautismo con el Espíritu Santo, en qué consiste y cuáles son los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a ver unas referencias en unos versículos. Busquemos primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice el versículo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuántos fueron bautizados por un solo Espíritu? Dice el versículo. Todos. No dice algunos. No dice solo los que ya son maduros en el Evangelio. No dice solo los que se someten a Dios. Dice que fueron todos. Dice aquí: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y dice el versículo: y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. He aquí la confusión de muchas iglesias. Muchas denominaciones dicen: solo los maduros obtienen el bautismo con el Espíritu Santo. Solo los que están sometidos al Evangelio obtienen el bautismo con el Espíritu Santo. Pero no, Corintios 12, 13 nos dice que todos recibimos el mismo Espíritu, que a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Muchas personas creen que el Espíritu Santo lo reciben solamente los que ya están más maduros dentro de la iglesia, o los que ya tienen muchos años dentro de la iglesia. Pero no es así. El bautismo o el Espíritu Santo lo recibimos todos. Dice el versículo en la parte final: y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A todos. El bautismo del Espíritu Santo es aún más importante que el don de lenguas. El apóstol Pablo aquí no está hablando de lenguas, no está hablando del don de lenguas, está hablando de que todos recibimos el Espíritu Santo y que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Otro versículo de referencia es Efesios 2:22. Dice Efesios: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en morada del Espíritu Santo. Otro versículo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. La palabra morada aquí, en este pasaje, significa un lugar permanente. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y permanece en nosotros ese Espíritu Santo. Muchas personas enseñan: es que el Espíritu Santo lo tiene que pedir que se derrame. Y en muchas iglesias se escuchan que derrama de tu Espíritu Santo. Es algo incorrecto, es algo antibíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros ya somos morada y templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya permanece en nosotros. ¿Desde cuándo
permanece el Espíritu Santo en nosotros. Desde que nosotros decidimos convertirnos y entregar nuestra vida a Jesucristo. ¿Por qué lo digo? En Gálatas, en toda la región de Galacia, muchas iglesias estaban enseñando que el Espíritu Santo se recibía por obras. El apóstol Pablo fundó muchas iglesias en esa región. Y él mismo fue y corrigió ese error de la iglesia. En Gálatas 3:2, el apóstol Pablo corrige a la iglesia de Galacia y les dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces el apóstol Pablo les pregunta y les dice: ¿ustedes qué? ¿Recibieron el Espíritu Santo por obras o por el oír con fe? ¿Cuál sería la respuesta aquí? El oír con fe. Dice Romanos 10 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios y obedezco a la palabra de Dios y me convierto al Evangelio, ahí estoy recibiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. O sea, cuando yo me convierto, yo estoy siendo bautizado. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo significa sumergir. Estoy siendo sepultado. Estoy siendo lleno del Espíritu Santo en mi conversión. Y lo dice Romanos, lo dice Gálatas, lo dice Efesios. Todos tenemos el mismo Espíritu. Todos recibimos el Espíritu Santo porque decidimos oír y obedecer al Evangelio. Les voy a poner un ejemplo. En algunas iglesias yo he escuchado que dicen: levante la mano quien no tiene o no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Algunas personas levantan la mano porque sienten tal vez que no han sido bautizados por el Espíritu Santo según los conocimientos que ellos han obtenido a través de las malas enseñanzas que les han dado. Pero viene este predicador, dice: bueno, entonces si no me entienden, ¿quién no habla en lengua? Y confunden siempre el hablar en lengua con el bautismo del Espíritu Santo, que es algo muy diferente. Entonces vienen las personas que no hablan en lengua, levantan la mano inconscientemente, dañados siempre por la falsa enseñanza, por la falsa doctrina que les dan. El hablar en lengua es muy diferente al bautismo del Espíritu Santo. Como hemos visto en estos versículos, el bautismo del Espíritu Santo ya lo recibimos. Desde el día en que nos convertimos al Evangelio, somos bautizados con el Espíritu Santo. Desde el día de nuestra conversión, nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí es donde confunden el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Son tres cosas muy diferentes. En el próximo video vamos a estar analizando un poco más acerca de este asunto. Vamos a ir profundizando poco a poco. Vamos a ir subiendo conforme los videos niveles, para que podamos ir comprendiendo que estas tres son muy diferentes, pero principalmente el bautismo del Espíritu Santo, según lo que hemos visto hasta este momento, ya lo tenemos todos. Todos los que han sido convertidos, han sido bautizados, ya tienen el Espíritu Santo. No se puede pedir porque ya mora en nosotros. No se puede derramar porque ya está en nosotros. Entonces, en el próximo video vamos a continuar y vamos a avanzar en este tema. Espero que les guste el video, puedan compartirlo con sus amigos y será hasta un próximo. Que Dios les bendiga y les dé muchas bendiciones en su vida. Y de luz y vida son sostén y guía.